Muy buenos días a todas y a todos. No dudo de la buena intención de la compañera diputada Alejandra. Me parece que es un punto de acuerdo que se hace con la mejor intención del mundo, ni tampoco con lo que voy a expresar voy a negar el sentido de que existe aún pobreza y pobreza extrema. Y existe después de 40 años de gobierno neoliberal que dejaron al país con altos índices de pobreza y de pobreza extrema. Sin embargo, una de las primeras políticas del gobierno federal y de los gobiernos locales de estas administraciones es precisamente atender a los que menos tienen. Por eso el eslogan que por el bien de todos, primero los pobres. Y voy a sustentar mi dicho en indicadores y en acciones que en lo general ha realizado el gobierno federal, pero voy a especificar y voy a poner solamente un ejemplo en el municipio de Mulegé, precisamente que es uno de los municipios que se plantea de acuerdo a la apreciación y a la opinión de la compañera diputada, en el que ha aumentado, dice, mucho la pobreza. Dice en su escrito: quienes mantenemos cercanía constante con la gente de nuestros distritos, nos damos cuenta de cómo este problema ha venido en aumento día con día. Es una opinión, es una expresión, no hay dentro del escrito que leí con atención ninguna evidencia, ni empírica, ni técnica, ningún indicador, absolutamente nada que pueda sustentar el dicho, que finalmente es correcto que uno mantenga una opinión si tiene contacto con ciudadanos o con vivienda que vivan en una situación económica vulnerable, pero eso de generalizar me parece que no es lo más adecuado ni lo más correcto si no se tienen los datos que sustenten este dicho, o esta opinión, o esta apreciación. También plantea que cualquier tipo de apoyo o programa que se ha implementado actualmente en estos dos municipios para combatirla resulta insuficiente. Ciertamente un rezago de 40 años en 6 años o en 3 de este gobierno, que es cuando se inició la atención a Mulegé, van a ser insuficientes, por supuesto que van a ser insuficientes. Sin embargo, esto no quiere decir que no se esté atendiendo y que no se esté abatiendo la pobreza, y ahorita vamos a dar a conocer resultados al respecto. Por otro lado, se plantea adecuadamente cuáles son los índices o los indicadores que el Coneval utiliza precisamente para realizar la medición de la pobreza, y tenemos entre otros el ingreso corriente per cápita, el rezago educativo promedio en el hogar, el acceso a los servicios de salud, el acceso a la seguridad social, calidad y espacios de vivienda, acceso a los servicios básicos de la vivienda, acceso a la alimentación, grado de cohesión social y grado de accesibilidad a carretera pavimentada. No los pierdan de vista, lo pueden leer esos indicadores en la proposición de punto de acuerdo que plantea la compañera diputada, y ahorita que les dé a conocer las acciones y los resultados que hay, y como ejemplo pondré el municipio de Mulegé, van ustedes a darse cuenta que se están atendiendo cada uno de estos aspectos precisamente, que son aquellos en los que hay que focalizar la atención para poder disminuir la pobreza. Y esto tiene que ver, y aquí yo incluso de buena fe invitaría a la compañera diputada en estos días a que pudiéramos asistir a la Dirección de Planeación y Evaluación del Gobierno del Estado, a la coordinación de asesores, en donde además de documentos muy ilustrativos como estos, donde vienen todos los indicadores, no solamente estatales, nacionales, sino municipales, en lo general, pero que ahí nos pueden dar a conocer específicamente a mayor detalle lo que yo ahorita también en términos generales habré de sustentar, y podamos darnos cuenta cómo se está atendiendo este problema, cómo se está atendiendo ya. Por eso yo estoy en contra del punto de acuerdo, porque no podemos aceptar que se realicen acciones que ya se están realizando. Pero además aquí la compañera incluye
el que se incluya un indicador más dentro de los índices que maneja el Coneval para la medición de la pobreza, y tiene que ver con algo que establece como, ahorita les digo, indicadores relativos a la victimización y la violencia. Sin embargo, lo enuncia. Sin embargo, no es el tener dentro de una área que se encarga de evaluar la pobreza y la pobreza extrema únicamente porque yo quiera que se incluya. Hay una metodología muy rigurosa que se tiene que seguir, primero para definir el indicador, segundo para definir cuáles van a ser los criterios que nos van a poder conformar esa definición o esa conceptualización que estoy dando de ese índice o de ese indicador que quiero que se incluya. Por eso también considero que no ha lugar el exhorto en términos de que no podemos enviar un documento insuficiente sin ninguna referencia metodológica, sin ninguna evidencia. Y les doy a conocer los datos. Voy a empezar por lo general muy rápidamente. Baja California Sur es una de las entidades que está en los primeros lugares del índice de desarrollo humano, incluso en algunas de las publicaciones lo comparan con algunos países europeos. Es la entidad que tiene el mayor índice de desarrollo humano, sin que esto signifique que se entienda que no exista un pobreza y pobreza extrema. Pueden revisar los datos del Consejo Nacional de Población del 2020, todavía no se evalúa hasta el conteo 2025 y luego el 2030, la evolución es estos últimos 4 años. Son 3 dimensiones los que va a considerar para poder tener el índice de desarrollo humano, que es la capacidad de gozar de una vida larga y saludable, y el referente viene siendo como medida la esperanza de vida al nacer, la capacidad de adquirir conocimientos, el grado de alfabetismo y de asistencia escolar de la población de 6 años a 24, la capacidad de contar con el acceso a los recursos que permitan disfrutar de un nivel de vida digno y decoroso, y que esto tiene como su referente el PIB per cápita, que es uno de los más altos en Baja California Sur, el PIB per cápita, que además ahora no solamente se asocia a la cuestión del crecimiento, sino que va asociada en las políticas públicas de este país al desarrollo, que es distinto. No es lo mismo nada más crecimiento económico que desarrollo económico. El desarrollo económico tiene que ver con el que el crecimiento pueda llegar al que menos tiene, y esa es una de las políticas principales del gobierno federal y del gobierno local. Rapidito, esperanza de vida en Baja California Sur, la medida de estos indicadores es de 0 a 1, para que más o menos dimensionen, de 0 a 1, 1 es tener el máximo de satisfactores, 0 no tener ninguno, 5 pues obviamente estamos en la media, digamos, ¿no? Y en el caso de estos índices, Baja California Sur se constituye entre los 10 entidades del país que tienen los mejores índices en cada uno de los aspectos, que voy a dar algunos como ejemplo. En esperanza de vida, si la medida es de 0 a 1, Baja California Sur tenía en 2020, estamos hablando, no hemos medido 4 años más, el punto 86 de esperanza de vida como índice. La media nacional es punto 84. En alfabetización, punto 95. La media nacional es punto 91. Escolaridad, punto 85. A nivel nacional es punto 81. PIB per cápita, punto 75 en Baja California Sur, punto 72 a nivel nacional. Y finalmente, el índice de desarrollo humano general es Baja California Sur, punto 82. A nivel nacional, punto 79. Es decir, el índice de desarrollo humano con el cual se mide la satisfacción y el grado de satisfacción o el de pobreza es alto y está considerado dentro de los niveles altos de las mediciones que se realizan. Pero por otro lado, acaba de actualizar el Coneval los datos de la reducción de la pobreza en nuestro país. Se estimaba en 5.7 millones de mexicanos que habían abandonado esa línea. Corrige. Y en el último informe establece que son alrededor de 8.5 millones de mexicanos los que por primera vez en décadas y con este gobierno salieron
de la pobreza alrededor de 9 millones de mexicanos. Sí, es insuficiente aún hay pobres en este país. Sin embargo, 40 años de una política depredadora del neoliberalismo que algunos aún siguen defendiendo, no es posible que en 6 años se puedan revertir. Es imposible. Sin embargo, los números nos están diciendo que vamos por el camino correcto. Además, fíjense otro dato, y una de las cuestiones que nos ayudan a medir no solamente el crecimiento económico, sino el que podamos tener satisfactores, viene siendo el desempleo. México ocupa el segundo lugar a nivel mundial en menor tasa de desempleo después de décadas. 2.5% el índice de desempleo en el país, en décadas. Pero además estaríamos hablando de que la mayor inversión extranjera en los últimos años en nuestro país está ocurriendo en este momento. Es decir, hay más empleos, hay más satisfactores, y terminaría diciéndoles, también por primera vez e históricamente, en estos casi 6 años del gobierno federal, el salario mínimo ha aumentado como nunca en un 110%. El general, la frontera ha aumentado más, que tienen otro salario mínimo. Pero voy rápidamente, muy rápidamente, si me tienen paciencia, para poder sustentar por qué se están atendiendo las causas que puedan originar pobreza. Y voy a poner de ejemplo el municipio de Mulegé. Inversiones. Inversión total hasta el 2023, no quise poner lo que llevamos avanzado el 2024 hasta no tener el informe final. 2023, inversión federal de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en Mulegé, 184.778.719.09 pesos. Plan integral para el desarrollo de Mulegé. Hay que recordar que el gobierno estatal, conjuntamente con el gobierno federal, también por primera vez volteó la mirada hacia el norte y se creó el Plan Mulegé. Por primera vez, de todos los otros de cualquier color, de los que gobernaron esta entidad, por primera vez se volteó la mirada al norte y se está apoyando a Mulegé, y ahí van las otras cantidades. Plan integral para el desarrollo de Mulegé 2022-2023, 179 millones. Plan integral para el desarrollo de Mulegé, gobierno de Baja California Sur, 150 millones. Subtotal, 513 millones, 700 y cacho. Salud. Por eso le decía que los indicadores del Coneval para medir el asunto de la pobreza están íntimamente relacionados con lo que les estoy mencionando en cuanto a acciones. Inversión, Secretaría de Salud del Gobierno del Estado. 2023, 28.378.610 pesos. Inversión del IMSS en Mulegé, 79.791.189 pesos. Subtotal, 108.169.799.62 centavos. Infraestructura urbana. Inversión, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, 119 millones. Inversión, Comisión Nacional de Vivienda, 153 millones. Se han construido alrededor de 400 viviendas en el municipio de Mulegé, solo en el municipio de Mulegé. A la fecha, 2023 fueron alrededor de 332 acciones de vivienda. Rápidamente les voy a plantear, se han hecho recuperación de pavimento, carpeta y riego de sello en Santa Rosalía, recuperación de pavimentos y carpeta en Santa Rosalía en Vizcaíno, conservación rutinaria de tramos, señalamientos horizontales, recuperación de pavimentos, conservación de tramos con señalamientos, modernización de la carretera federal Santa Rosalía Guerrero Negro, tramo Vizcaíno, la llamada tramo de la muerte que le llamaban en esa zona por los accidentes continuos que había y que ahora se está concluyendo. El campo de béisbol de Guerrero Negro, el campo de fútbol de Bahía Tortugas, el muro de contención en La Bocana, el Hospital General de Santa Rosalía, que lo dejaron tirado las administraciones anteriores y que está ya por concluirse, también es parte de la inversión. No me voy a retrasar más, pero aquí están cada una de las acciones de manera específica que tienen que ver íntimamente con esos índices de medición de la pobreza. Y termino con más detalles.
Repavimentación de la carretera transpeninsular a la entrada de Santa Rosalía, que en 10 años de otros gobiernos jamás atendieron. Construcción del muro de contención de la Bocana con concreto hidráulico, lo que protegerá a la comunidad de posibles inundaciones en el futuro. Construcción del estadio de béisbol en Guerrero Negro. Unidad deportiva en Bahía Tortugas. 35 kilómetros de ampliación, tramo Vizcaíno Guerrero Negro. Terminación del Hospital General en Santa Rosalía. Desaladora en la Isla Natividad. Transformación de la playita de Santa Rosalía para dignificar los espacios de trabajo de los pescadores. Construcción de la carretera Bahía Tortugas a Punta Eugenia, que beneficiará a las comunidades de Bahía Tortugas, Isla Natividad y Punta Eugenia. Becas para todos los estudiantes del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Mulegé y los estudiantes de la UABCS de Guerrero Negro fueron para todos. Se construyeron más de 400 viviendas, se construyeron 3 bancos del bienestar en el municipio de Mulegé, se entregaron más de 6,000 a más de 6,000 adultos mayores, 6,000 pesos bimestrales, lo que representa 200 millones de pesos al año tan solo en el programa de adulto mayor. Se entregan más de 1,500 beneficiarios de la pensión con discapacidad a 3,100 por bimestre, lo que representa al año 27 millones de pesos que llegan directamente a Mulegé. Se entregaron a más de 2,300 pescadores a través del programa Benpesca, que representa al año 16 millones de pesos. Se equipan y rehabilitan todas las escuelas del municipio de Mulegé. En el programa de La Escuela es Nuestra, a partir de esta administración se fue aumentando la cobertura hasta llegar al 100% de las escuelas atendidas del municipio de Mulegé, con alrededor de 600,000 pesos por escuela para atender problemas de rehabilitación. Se otorgan a más de 1,800 niñas y niños de 0 a 4 años 1,600 pesos bimestrales, lo que representa 17 millones del año. Se otorga la beca universal Benito Juárez para todos aquellos que estudian en educación media superior y que beneficia a más de 500 alumnos con una inversión de 40 millones de pesos. Pero además, viene aquí el resumen de lo que se ha hecho, pero voy a terminar concluyendo diciendo que además de todas estas acciones que tienen que ver con cientos de millones de pesos destinados al municipio de Mulegé y también hay para Loreto, no me voy a extender más en esta parte. Además de eso, el gobierno del estado, para que el ayuntamiento pueda destinar recursos a este tipo de apoyos sociales, mes con mes ha estado apoyando, y cuando ha sido necesario, con el pago de nómina, con el pago de energía eléctrica, con el pago de las cuotas atrasadas al ISSSTE, desde el gobierno del estado. Entonces no pueden venir a decir aquí de que la pobreza ha disminuido en Mulegé, cuando estamos viendo que las acciones que se están realizando van encaminadas, y porque estoy leyendo los indicadores que dicen que no ha sido así. Además, termino, hasta el 2020 vamos a encontrar por municipio que Mulegé y Loreto del 2010 al 2015 disminuyó la pobreza. Pero fíjense cómo en el 2015 tuvo desde el 2015 al 2020 subió, del 2010 al 2015 disminuyó y desde 2015 al 2020 subió. Y por eso se la está atendiendo de manera prioritaria esa parte del norte del país. Viene Loreto también. Y luego viene más adelante otros datos. Por eso comúnmente, aunque algunos ironicen, siempre hay otros datos con los cuales se tiene que... Aquí están las gráficas, es el Coneval, Consejo Nacional de Población 2020, con el conteo 2020, acuérdense que la encuesta y los trabajos que se realizan cada año, cada 2 años en algunos estados, cada 5 años en los municipios, pero aquí están los indicadores. Por eso también yo repruebo que también desde el norte se diga que se tiene un gobierno de cuarta, cuando aquí acabo de mencionar todas las acciones y todos los recursos que se están destinando al municipio de Mulegé, cómo el gobierno del estado ha sido solidario, aun cuando el ayuntamiento sea de otras siglas partidarias, en apoyar con energía eléctrica, en apoyar con el pago de las cuotas atrasadas al ISSSTE y a completarle cuando sea necesario para la nómina, para que esta administración no termine
como la administración anterior que le dejó a quien está ahora dirigiendo los destinos de Mulegé 17 millones tan solo en quincenas de pago atrasados a los trabajadores del ayuntamiento de Mulegé. Por eso se le está apoyando de esta manera y por eso están los resultados, y por eso yo planteo que más allá de la buena intención de la compañera diputada, que no lo voy a negar, me parece que lo hizo de muy buena manera, interesada en el contacto que tenga, pero no es dable que se generalice una situación si no se tienen los sustentos necesarios para poder decir que tenemos que exhortar a alguien para que realice acciones que ya se están realizando, ni tampoco para solicitar a Coneval que agregue o quite indicadores para la medición de la pobreza si no tenemos la metodología o los criterios suficientes como para poder enviar un documento de esa naturaleza. Concluyo, yo pediría a esta soberanía votar en contra la proposición de punto de acuerdo, considerando lo que un servidor ha planteado en este momento.